Hay valla mucho expresionismo de la en posada esos y en planos. primer término están los lugareños. Vamos, aquello se congela y es uno de esos grabados que se encuentran todavía en algunos hoteles. Sí, sí, sí. Y los interiores con escalera del palacio, del castillo, que solo se recuperan en la segunda parte en la abadía de Caerphilly. Bueno, de Con una hecho escalera se dentada utilizan los que mismos hay porque las catacumbas del Palacio de Drácula del principio luego se son de la abadía utilizan de para la Caerphilly. abadía de Carfax. Es curioso, ahí yo no sé si hay un error o no, simplemente que los aprovechan, pero es notorio que es el mismo decorado. La primera parte de la película, además, hacíamos mención en la introducción, debe mucho a Murnau. Yo creo que el Nosferatu de Murnau, Todd Browning lo conocía perfectísamente. Ahí, sobre todo la llegada de quien aquí es Renfield, porque bueno, eso sería un tema también interesante, cómo la versión de Todd Browning funde a los personajes de Jonathan Parker o Harker. Jonathan. Aquí es John Harker, pero es Sí. el otro. Con el personaje de Renfield, los funde, y todos esos diálogos de Drácula con Renfield, cuando se corta Renfield en un dedo, todo eso está calcado de la versión de Lo que Murnau. pasa es que la versión de Murnau es una versión hecha mucho más en exteriores naturales, en localizaciones, Sí. y mucho más medieval, mientras que esta está en la revolución industrial, está inmersa en una revolución industrial que ya está metido, ¿no? El romanticismo de Murnau es distinto del romanticismo que pueda tener Todd Browning, que yo creo, eso es, como decías tú, Juan, es imposible saberlo. Evidentemente, Karl Freund ha sido luego un maravilloso director, porque La momia es Sí, una pero por eso no película olvidemos maravillosa, pero que Karl Freund era germano. Y, había hecho Metrópolis. claro, y algo tiene que ver. Y luego hay concretamente un plano en esta película de Todd Browning que me parece que es imposible sin Murnau, que es ese plano en sombra del timonel del barco, que cuando el barco ya ha naufragado y con los muertos, con una serie de voces en off, que a mí me parece una secuencia espléndida además. Una de esas voces en off se dice que era el propio Todd Browning, no me acuerdo cuál. Sí, sí, la que anuncia cuando sale Renfield de la bodega. Hacía cameo. Fijaos, está En el barco, loco, mirad su mirada, contemplad su mirada. Pues el ver al timonel muerto atado al timón en sombra, eso es un plano que podría ser absolutamente de Murnau. Vamos, de Murnau de Nosferatu, como el vampiro de Nosferatu que aparece en sombra para el beso de Lucio de Mina, no me acuerdo quién era en esa versión, porque como los nombres estaban cambiados. Claro, se cambiaron. por los derechos, No olvidemos que es que Karl Freund había sido el fotógrafo del último de Murnau también, o sea, que conocía muy bien la obra de Murnau. Y En luego ese hace La sentido es momia, muy bueno. que tiene algo, que es una película muy parecida a Drácula en su... Mucho. Hay muchas su escenas de concepción. cama, mujer, mesilla de noche, lamparita. Pero es más Eso parecido lo hace mucho. digamos, al Drácula de Stoker que al Drácula de Browning. Porque, vamos, no sé, de repente yo lo he recordado cuando tú lo has dicho, o sea, La momia es una película que es una historia de amor a través de los tiempos y que alguien busca a una mujer que ama. Esto estaba en Drácula y está en el libro y lo han conservado otras versiones, pero aquí No es la de Browning. ha desaparecido en la de Browning por una razón que es lo que tú has marcado, que es mezclar los personajes de Harker y Renfield, que a mí por un lado me parece una idea estupenda, Sí. estupenda, porque gana el personaje de Renfield, pero se pierde eso que está en todas las demás versiones, de que Drácula hace el viaje en busca de una imagen femenina. O sea que se pierde un poco esa publicidad de historia de amor que se dice que se hizo para lanzar Drácula, y que aquí Drácula no va buscando a ninguna mujer. En todo caso, lo que hace es un traslado. Vamos, Hay un momento quizá cuando la conocen en la ópera, que quizás sí se entabla... Bueno, Pero la ya- fascinación es pero por ya en parte de Londres. Lucy, por parte de Lucy Sí, sobre la todo, no por parte del conde. O sea, en una fascinación que viene desde Transilvania, que es lo que digo que se ha No, seguido aquí. eso no claro. existe, no existe. Bueno, la verdad es que sería interesante... yo ahí os daría la palabra a vosotros, a Juan y a Luis Alberto, las diferencias, ¿no?, que hay entre la obra de Stoker y esta película, ¿no? También todo el final de la novela de Stoker, ese regreso de los perseguidores de Drácula a Transilvania, aquí en la película no existe. No existe por razones de producción, por lo Bien. visto. O sea, eso lo cortaron. Sí, la abadía de Lo Cairns cortaron hace el de guión. Transilvania. dirían claro, en Entonces alguna todo manera. ocurre en la abadía de Cairns, con lo cual se pierde algo. De todas maneras, es que, perdonadme, pero yo como en la escuela de cine me paso la vida hablando de adaptaciones literarias, estoy un poco harto personalmente de estar comparando libros y películas, porque llega un momento en que además llega a ser un poco artificial o inútil esta comparación. Quiero decirte, la película está, no responde a la novela en este sitio, ¿qué es mejor? Es como lo del chiste de la cabra, que no sé si lo sabéis, que está comiendo una película y le dice a la otra cabra, ¿qué comes? Dice, Madame Bovary. ¿Qué tal está? Dice, me gustó más el libro. Dice la cabra, bueno, pues a lo mejor nos gusta más el libro o nos gusta menos, pero yo creo que está bien
a lo mejor esto, insisto que esto es un problema personal, porque lo hago demasiado, que es también centrarse en No, la yo obra decía, que no, está en la sobre todo por película. eso, los problemas de... Cómo un problema de producción pues, puede hacer que se simplifique la trama de una novela, ¿no? Esas cosas... La principal son- decisión fue el seguir la pieza teatral de Efectivamente, sí. Dean, me De parece. los Hamilton Dean y John L. El Balderston. Balderston. La original era de Dean y Balderston hizo una adaptación también para el stage norteamericano. Pues el problema de decisión básico es elegir la obra de teatro y no la novela. Parece ser que es una decisión que tomaron a posteriori, porque Bromfield trabajaba sobre todo sobre la novela de Stoker, ¿no? Yo lo que creo es que el hallazgo de identificar a Renfield, que no es más que un sicario de Drácula que está en Londres y que en la novela y que Drácula utiliza como su agente en la novela, situarlo como Jonathan Harker, que es un agente inmobiliario que acude a Transilvania a facilitar a Drácula la compra de un inmueble en Londres, esto pues evidentemente elimina el tema del enamoramiento de Drácula con Mina, que es evidente en la novela, ¿no? Harker no es contaminado, le muerde un poquitín el vampiro en Transilvania, pero vuelve a Londres y él no pertenece a la clase de los vampiros, es más, es un elemento fundamental luego en el ulterior castigo del vampiro por Van Helsing en compañía, ¿no? En el caso Renfield viaja a Transilvania, se lo disputa Drácula, es muy bonita esa escena, ¿la recordáis? Con las tres novias aquellas que salen de los ataúdes, dicen, no, este es mío y tal. Sí, además eso, perdona, bueno, termina. Sí. No, lo que quiero decir es que en ese sentido, esa identificación, pues claro, crea un hiato narrativo muy peculiar que le diferencia de la novela. No, y además lo bueno que está es que potencia mucho el personaje de Renfield, que seguramente es más interesante que el de Jonathan Harker. O sea que por ese lado está bien. En la novela no es un botarate como este señor, como David Manners. En la novela Jonathan Harker tiene personalidad, es un auténtico antagonista. No sé Pero si estáis de acuerdo Renfield con... es un contaminado, que es una cosa más interesante, y es un servidor del mal, que es una cosa más Absolutamente, interesante. por supuesto. Vamos, la prueba es que en la versión de la Hammer de Terence Fisher desaparece el personaje de Renfield, que se echa de menos a los que conocemos el libro. En la de Luego Coppola, en cambio. retoman ese personaje, la Hammer, en una secuela de Drácula después, porque se dan cuenta, evidentemente, que faltaba en la primera. No, esa secuencia de las mujeres de Drácula es muy bonito porque parece ser que en el guión, o en uno de los guiones, no era Drácula quien mordía, porque había un gran cuidado por parte de Carl M. Jr. que no hubiera bisexualidad. O sea que Drácula solo debía morder a las mujeres. Entonces eran las mujeres quienes mordían a Renfield o a Jonathan Harker o al que fuera. Y se cambió. O sea, Drácula le dice a esas señoras que no, que es para mí. Eso es y una escena lo muerde preciosa. él. Que luego eso ha sido respetado en todas las versiones cinematográficas de después. Además hay, Y es estupendo. hay una elipsis maravillosa que funde en negro y entonces estamos en el barco. Es muy bonita. A mí me parece que el acierto que tiene esa parte de la película y que lo tiene la novela es que mientras en esa época victoriana las novelas eran más estáticas, Svengali, incluso el retrato de Dorian Gray, Jekyll y Hyde, esta es una obra iniciática. Es muy bonito como un señor sale de Londres y va a Transilvania, que ya tiene un nombre como fascinante, Transilvania. La noche, la posada, usted va a ir allí, pero bueno, es un castillo, es una, y la llegada al castillo, la cena con él, el encontrarse con ese mundo. Luego, cómo se mueve otra vez y vamos a Londres, y entonces sí ahí aparece ese Londres victoriano y tal. Por eso cuando se encierra la película baja bastantes grados, porque le falta movimiento, le falta no ya acción, sino un movimiento de un viaje. La película es iniciática. Además, según cuentan, como tanto él como Yeats y como muchos de estos pertenecían a esa especie de círculo secreto, y que esta película y esta obra tenía muchas claves escondidas para toda esta gente de iniciada, para los esotéricos de la época. Para los esotéricos, evidentemente tiene algo especial, y prueba de ello que estamos en un momento muy clave. Se está celebrando el proceso de Oscar Wilde, un poco antes de que él está escribiendo, con lo cual, el que era íntimo amigo de Oscar Wilde, como tú decías, se habían más o menos fascinado por la misma mujer, habían estudiado juntos en el Trinity College, los dos eran muy, muy amigos. Curiosamente, mientras que Oscar Wilde era el genio de su tiempo, este era un hombre que había escrito unos pequeños relatos. ¿Quién le iba a decir que luego su novela iba a ser una novela imperecedera? Cuando él empieza a escribir, un poco como decías tú, Novela Juan, que apoyó Wilde. claro,
O sea, Wilde, de forma muy generosa, es de los pocos ilustres personajes de la época que apoya Porque públicamente además la novela de Stoker. técnicamente es perfecta, porque la utilización del epistolario, la utilización de los diarios, Muy la novedosa, hace además. Era muy novedosísima. En la línea, por ejemplo, de las amistades, las relaciones peligrosas, duda, mejor dicho, de sí, Schauderlo de la sí, Clock.